¿Tú ya con vives la en San vacuna, Salvador? ¿qué manda? ¿En San Salvador estás radicado? Así es, sí, en Ciudad Capital de El Salvador, San Salvador. Aquí estoy. Mi abuelo nació, mi abuelo y mi padre ambos no, mi papá nació en Santa Ana y mi abuelo en Chalatenango. Wow. Sí, no, hay una conexión fuerte. Hay que venir a visitar San Salvador, El Salvador en general, y luego te queda tan cerca Guatemala. Ya estando en Guatemala. Y vamos a Guatemala, claro. Sí. Perdón que interrumpa. Estamos por iniciar. Faltan un par de minutos. Por aquí se encuentra ya nuestro moderador, el maestro Enrique Rubio León. Buenas tardes, Enrique. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Te presento al maestro Aroldo Vázquez, que nos acompaña desde El Salvador, aunque él es de Guatemala. Está con nosotros el licenciado, el maestro Carlos Castro Vargas, que está desde Chile. Está con nosotros magistrado Daniel Espinosa Licón, que creo que ya se conocen, ya ha estado con nosotros también de invitado. Y el maestro Mario Alberto Esparza, que es el secretario técnico de la Red Internacional de Derechos Humanos. A la hora Muchas gracias, Janet. Qué gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, maestro. Igualmente, saludos. A la hora que adelante, Janet, consideres, no sé si ya estemos en el canal, en la red social. ahorita mismo lo solicitamos. Muchas gracias. Para dar inicio al evento. Pues me da mucho gusto verlos a todos. Viejos y queridos amigos todos. Gracias. Igual, y talentosos. Gracias, Janet. Perfecto, ya estamos en YouTube, Janet, así que cuando gustes. Perfecto, pues vamos a dar inicio. Muy bien. En el marco de la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a través de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sean todos bienvenidos a este segundo Foro Internacional Retos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cuyo objetivo es reflexionar y analizar desde una perspectiva multi y transdisciplinar los retos que enfrentan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la era pospandemia. En esta ocasión nos da mucho gusto presentar el panel Acceso a la Justicia en la era pospandemia. Para ello, quiero dejar con ustedes a nuestro moderador el día de hoy, el maestro Enrique Rubio León, de quien me voy a permitir leer unas breves líneas para que también lo conozcan. El maestro Enrique es maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana y abogado por la Universidad de Guadalajara. Concluyó el programa de formación directiva en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa IPADE. Cuenta con una especialidad en Derecho de Amparo y con diplomados en materia de innovación, Derecho Fiscal, Planeación Estratégica, Gestión de Ambientes Escolares, Competencias Directivas y Derecho Administrativo. Ha sido profesor en las materias de Derecho Migratorio y Derecho Consular. Ha laborado para el sector público en los 3 niveles de gobierno desde el año 2000, siendo la última experiencia como director general de análisis de la Subsecretaría de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública. En el gobierno federal también fungió, además, como subdelegado del Instituto Nacional de Migración de Jalisco y como titular de la Unidad de Planeación e Inteligencia de Mercado en el Corporativo Petróleos Mexicanos. En el gobierno del Estado de Jalisco se desempeñó como director general jurídico de la Secretaría de Educación, mientras que en el gobierno municipal de Guadalajara fue director de proyectos de educación y regidor. En el sector privado se ha desempeñado como director general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y como consultor en materia de derecho corporativo. Fue titular de la Oficina de Gestión de la Estrategia de la Confederación de Cámaras Industriales en los Estados Unidos Mexicanos,
Concamín, y actualmente es director del Instituto Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Muchas gracias, maestro Enrique Rubio, por esta presentación como moderador. Le agradecemos a nombre de la Red Internacional y del Consejo de la Judicatura tenerlo aquí. Lo dejo con su panel. Muchas gracias, Janet. El agradecido soy yo por esta invitación. Es un honor, es un privilegio estar con todos ustedes el día de hoy en este panel. La verdad es un gran privilegio. Saludos a todos y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy por las diferentes transmisiones, por YouTube, por Zoom. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Pues el día de hoy tenemos un panel muy interesante en el marco de la Feria Internacional del Libro, a quien, por cierto, saludamos a todas las instituciones que de uno u otro modo están participando en este gran evento que pues muchos esperamos todo el año para que se dé este año de forma atípica, por lo que ya todos sabemos y que justamente es el tema que nos trae el día de hoy, los efectos de la pandemia. Pero bueno, afortunadamente tenemos Feria Internacional del Libro y bueno, pues en el marco de esta feria una gran cantidad de eventos. Es un evento muy esperado, es un orgullo para los jaliscienses, para los tapatíos, para los mexicanos. Así que bueno, un honor estar con ustedes el día de hoy. Me voy a permitir presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Me permito presentar al señor Jorge Haroldo Vázquez Flores. Él es abogado, notario y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es magíster en Empleo, Relaciones Laborales, Diálogo Social de Europa por la Universidad de la Castilla de la Mancha de España. Es pensum cerrado en Maestría de Derecho Penal en la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo mismo en Doctorado de Ciencias Penales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ingresó a la carrera judicial por oposición en el año 2000, como juez de primera instancia suplente del año 2001 al año 2009. También ha sido juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Amatitlán, cargo que desempeña desde el año 2009, y con licencia de excedencia otorgada por el Consejo de Carrera Judicial. Actualmente es juez internacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad del país El Salvador. También actualmente preside la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia. Es vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, presidente pro tempore de la Red Iberoamericana de Juzgadores y Juzgadoras, socio fundador de la Sociedad de Derecho Penal de Guatemala, y bueno, ha sido también presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, representante de jueces ante el Consejo de la Carrera Judicial y presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Ha sido docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Escuela de Estudios Judiciales en cursos de formación inicial y continua para jueces de paz y jueces de primera instancia. Ha recibido reconocimientos por su trayectoria académica y profesional. En el año 1997 fue invitado por el presidente de los Estados Unidos de América en el Congreso de Derechos Humanos en una Democracia. Bienvenido, señor Jorge Haroldo Vázquez Flores. Es un honor tenerlo por aquí el día de hoy. Me permito también presentar, denme un segundo, por favor, al doctor Daniel Espinosa Licón. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara y cuenta con diversos posgrados en la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid, en España, en la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España, en la Universidad Rey Juan Carlos de España, en la Universidad de Salamanca de España, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de Roma, Italia. Tiene una maestría por la Universidad de Guadalajara, es doctor por la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid, España, y ha sido capacitador en diferentes eventos y cursos en materia de juicios orales en Santiago de Chile, en Bogotá, en la República Dominicana, en Costa Rica, en Argentina, en Guatemala, en Panamá, en España, en Estados Unidos de Norteamérica, en La Haya, Holanda. Ha ocupado todos los cargos de un juzgado, desde auxiliar judicial hasta el cargo de juez de primera instancia, y actualmente es magistrado de la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Es coautor de diversos libros: el Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, el Código Penal para el Estado de Jalisco y soluciones alternativas en el sistema acusatorio adversarial,
y del Manual Práctico de Interrogatorio y Contrainterrogatorio. Bienvenido, magistrado. Un gusto tenerlo el día de hoy, de nueva cuenta. Gracias, Enrique. Un honor. Gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros el señor Carlos Enrique Castro Vargas. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas, aprobado con distinción por la Escuela de Derecho Bolivariana. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, en la República Argentina. Sumando su trayectoria académica, cuenta con diversos posgrados en Derecho Penal por la prestigiosa Universidad de Salamanca en España, diplomados en Derecho Penal Económico, juicios orales, reforma al proceso penal, entre otros. Ha participado como ponente en diversos seminarios y eventos jurídicos como Nuevos Retos del Sistema Penal y la Política Criminal en Lima, Perú, Congreso Crítico de Reformas Procesales Cumplidas y Pendientes en Argentina, en el Congreso Colombiano La Paz de la Memoria de las Víctimas en Bogotá, en conversatorios sobre el sistema procesal acusatorio en la Universidad de Columbia de Paraguay. Se ha desempeñado como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, como asesor jurídico de la Dirección de la Policía de Investigaciones de Chile y como funcionario judicial en la Comisión de Servicio como secretario actuario de ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. Actualmente es docente en la Escuela de Litigación en la materia de Derecho Procesal Penal en Santiago de Chile y también es socio en ejercicio libre de la profesión como abogado en la prestigiada firma Peña Fodic Villalobos y con una especialización en Derecho Penal. Pues nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. Un gusto y un honor tener este panel con personalidades de estas trayectorias en estos países de América Latina. Y bueno, pues el tema que nos trae el día de hoy es la impartición de justicia en la era pospandemia. Para todos es sabido la situación en la que nos encontramos, pues no solo en México, no solo en América Latina, sino a nivel pues, mundial. La pandemia ha tenido efectos en todos lados, en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la economía, en la salud. Ha sido el evento pues inesperado, complejo, al menos en México van ya más de 100,000 muertos. Eso solo por hablar de una cifra, pero bueno, por ahí podríamos irnos cada uno de los temas. Si hablamos de economía, la caída del PIB en los diferentes países, en fin, ha sido un evento que ha causado muchos efectos, la mayoría evidentemente negativos, y que bueno, pues la impartición de la justicia no es ajena a todo esto. La impartición de la justicia, pues nos hemos encontrado con situaciones, con problemáticas que ya no son solo de la vida diaria, sino que además en algunos casos se han agudizado a partir de esta pandemia. Entonces, ese es el tema que nos trae el día de hoy y sobre el que vamos a conversar en este ambiente de amistad que ya antecedía con la plática que tenían algunos de nuestros amigos y compañeros. Así que quisiera empezar por plantearles a nivel general ¿cuáles consideran ustedes que han sido los problemas que se ha presentado en la impartición de la justicia en sus diferentes regiones a partir de estos efectos que ya comentábamos? No sé quién le gustaría empezar. Si gustan, empezamos por el juez Haroldo Vázquez. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro. Pues, a ver, las condiciones han sido bastante severas, bastante graves. Hemos estado en países en donde se debiera estar construyendo una democracia social y participativa que debiera ser fluida, sobre todo en países donde conflictos armados hemos tratado de evolucionar hacia un estado democrático. Sin embargo, quisiera yo hacer la referencia de que hablar del COVID es hablar de condiciones que nos vienen a tratar más duramente cuando las economías, cuando las democracias, cuando la justicia se encuentra ya debilitada sin necesidad de que estemos en esta situación de un tema COVID, un tema de pandemia que afecta a todo el mundo, pero no por igual. Nos afecta más gravemente a aquellos que estamos en condiciones de vulnerabilidad ante situaciones ya expuestas sin necesidad de que fuera un tema tan grave como el COVID, que afectó la evolución democrática, que afectó la economía, y que también vino a opacar también temas de lucha contra la corrupción, afectando la transparencia.
Yo diría concretamente que el tema del COVID vino a afectarnos en general. Solo que hay que aclarar que algunas condiciones fueron más afectadas que otras. Aquellas personas, aquellos estados, para ir más globalmente hablando, que ya desde un momento anterior al COVID estaban afectados en sus economías, en sus democracias, fueron sumamente golpeados ya con el COVID. Y diríamos, estaríamos esperando en este momento una crisis más fuerte. Ahora, a esta crisis, hablando de temas de cooptación, de corrupción, de impunidad, de poca transparencia en los estados que algunos compartimos, como pudiera ser Guatemala, diría, esta crisis es realmente severa. Y ha sido utilizado en el tema de justicia para limitar el acceso a la justicia, para obstruir los procesos de justicia. Pero más allá de esto, diría que incluso se aprecia por algunos sectores que el tema del COVID, las cuarentenas, las limitaciones, ha afectado la transparencia, ha afectado la lucha contra la corrupción, y más bien ha sido una posibilidad de utilizar el tema del COVID para agrandar el tema de la conflictividad social y también el tema de la corrupción. De tal cuenta que el factor esencial de la posibilidad de acceso a la justicia y de luchar arduamente en fortalecer el tema de la justicia es trascendental. Como consecuencia de esto, diríamos, la afectación del tema es de tal grado que se ha visto afectada también consecuentemente la construcción de la democracia. Pongo el ejemplo de mi país, Guatemala, que en el tema actual se ha visto desde hace aproximadamente 15 días un tema de alta conflictividad social, en donde de nuevo, como en el 2015, ha salido la población a requerir renuncias de altos funcionarios públicos. Ejemplo de ello es el presidente de la República, pero con alta conflictividad social, como no se vio en el 2015 con la salida del presidente o expresidente Otto Pérez Molina. Esto, como digo, no es como una consecuencia ajena al COVID, sino que el COVID viene y desnuda condiciones de alta vulnerabilidad y condiciones de afectación realmente graves. Democracias poco transparentes, democracias en construcción que se ven afectadas por temas de una economía también que de alguna manera se ha construido en base a abusos, en base a privilegios, y en donde sectores de justicia, como en Guatemala, han estado en deuda permanente con la búsqueda de la paz social y del bienestar común. De tal cuenta que la tutela judicial no ha llegado de la manera como uno hubiera querido. Y el tema del COVID viene y afecta de una forma muy fuerte a esta construcción de la democracia. Consecuentemente, entonces, estamos en condiciones de veras de mucha vulnerabilidad, de mucho conflicto social, diríamos incluso condiciones que han afectado la posibilidad y el derecho de libertad de expresión y de manifestación, a tal extremo que las últimas protestas en Guatemala se han visto confrontadas con una severidad enorme por parte del aparato estatal. La justicia debe estar ahorita, en estos momentos, bien consciente del papel que le toca que desarrollar. Porque si bien es cierto, diríamos, el acceso a la justicia se ha visto afectado por el tema de la posibilidad de los contagios, cuántas personas conocemos que han fallecido dentro del Poder Judicial o de los sistemas de justicia, pero además de eso, en las sociedades de alta conflictividad social, como lo pudiera ser el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras, afectados e impactados por temas de impunidad y de corrupción, el tema del COVID vino a afectar enormemente la lucha contra las redes nacionales y las grandes redes de corrupción transnacionales. De tal cuenta que habría que volver a reconstruir algunos aspectos del tema justicia, volver a generar esa fortaleza y, en todo caso, la posibilidad también de que la población genere confianza en la administración de justicia. Si esto no lo logramos en este momento, simple y sencillamente la conflictividad social va a crecer aún más. La independencia judicial es un elemento trascendental, es un eslabón sin el cual no se puede trabajar el tema de construcción de democracia. Si bien sabemos todos que África es el continente más afectado por la pobreza, América Latina es afectado por la desigualdad social mucho más que África.
de tal cuenta que temas como la inequidad en Guatemala o en el Triángulo Norte o en el área sur, me atrevo a pensar, de México, o la desigualdad en algunos temas, pasa por el tema de falta de justicia y se va a agravar con el tema de la poca posibilidad de acceso a la justicia si no se tienen las condiciones adecuadas. No sé, la mecánica voy a dejar por ahí mi participación para dar la posibilidad también, con un pequeño preámbulo, de la participación de mis apreciables colegas. Gracias, maestro Rubio. Muchas gracias. Magistrado Daniel Espinosa, ¿cómo se ha vivido este problema en los efectos de la impartición de la justicia en la región de Jalisco, en México? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, creo que el hermano Haroldo Vázquez ya abarcó todos los temas de la problemática. Yo cuando he estado en Guatemala les he reconocido que somos hermanos latinoamericanos, pero porque vivimos la problemática muy similar de todo Centroamérica, en especial Guatemala, que quiero y conozco bastante, y donde he estado varias ocasiones gracias a las invitaciones del amigo Haroldo Vázquez. Hemos tenido en México, específicamente en el estado de Jalisco, problemáticas de orden social, económicos, laboral, pérdidas de fuentes laborales, de salud, y bueno, tenemos un conflicto social impresionante que nos llega de manera sorpresiva, abonando a la problemática que ya teníamos dentro de los poderes judiciales. Críticas en torno a la poca transparencia, falta de credibilidad en el tema de impartición de justicia, también por mala información de la prensa, donde nos tienen a los poderes judiciales como lamentablemente los organismos con una percepción de corrupción elevadísima. Generada también porque pues en el Poder Judicial, yo siempre he dicho, no damos empates técnicos y lamentablemente siempre que decidimos resolver un conflicto como juzgadores que tengamos en nuestras manos, pues no damos empates, alguien pierde, alguien gana. Y el perdidoso en este tema siempre se queda con una percepción de injusticia, de corrupción en el quehacer diario de la actividad jurisdiccional. Y poco se abona por parte de los organismos de comunicación para informar en su exacta dimensión la labor del Poder Judicial y no simplemente de tacharlo de corrupto, de ineficaz, ineficiente, que ciertamente hay que reconocer que tenemos una parte de ineficacia e ineficiencia, al menos en el Estado mexicano hemos tenido grandes reformas en el 93, en el 99, en el 2008, que es la gran reforma en el tema penal, ahora también con la justicia cotidiana que he concretizado en materia civil y familiar. Pero encontramos que a partir, al menos en el Estado mexicano, en Jalisco, es el primer estado en el país que decide cerrar las puertas del Poder Judicial, no obstante que desde un principio reconocimos que era una actividad esencial. No obstante que no hemos avanzado con la reforma que tuvimos en el 2008 al sistema de justicia y que transitamos a la oralidad en materia penal y en materia mercantil, no obstante ello, no se ha consolidado esos sistemas de justicia. Reconocemos entonces que sí, tenemos mucho que avanzar en la consolidación de los sistemas de justicia. Y no obstante ello, abonamos una problemática más, que es la pandemia, que nos llega como una tromba, como una tormenta tropical, que la vemos desde muy lejos. Escuchábamos en noviembre, diciembre, que en China había brotado el virus, y lo vimos tan lejos y no nos pusimos a trabajar ni a pensar que nos iba a llegar a América Latina. Al menos en México, cuando llega el primer caso en marzo de este año, simple y llanamente decidimos cerrar las puertas del Poder Judicial, de todos los juzgados y tribunales, no obstante que era una actividad esencial y que con ello afectábamos también al tema social, económico, laboral, y tenía un impacto importantísimo, y que cuando decidimos el 17 de marzo cerrar el Poder Judicial en una votación nada fácil por parte de quienes tuvimos la posibilidad de tomar una decisión y una votación compleja, donde nos llegaron los especialistas a asesorarnos, a decirnos que era necesario cerrar. No sé hasta ahora, el día de hoy, decir si fue muy temprano el haber cerrado el Poder Judicial el 17 de marzo, con las consabidas consecuencias de que no sabíamos cuándo íbamos a abrir, pero también reconociendo en ese momento nuestras deficiencias.
¿Cuáles deficiencias? Que no habíamos entrado al uso de la tecnología. No obstante, que ya diversas legislaciones nos regulaban la posibilidad de entrar a la tecnología tanto en actividades, en actos procesales como en juicios completos. Y no entendimos esa evolución de las tecnologías. En el 2008 ya debíamos de tener expedientes digitales en el modelo penal y no comenzamos a realizar expedientes digitales. Seguimos trabajando de la forma tradicionalista de expedientes, costurarlos con hilo y aguja, y seguimos trabajando en el modelo acusatorio de esa manera, no obstante que debíamos de haber iniciado con expedientes digitales. También teníamos la posibilidad de tener una renovación material y conceptual de la labor jurisdiccional en torno al uso de las videoconferencias y el uso de la tecnología para el tema de las notificaciones, que no lo hicimos, no obstante que tuvimos grandes ejemplos como el de Chile, como el de Perú, donde tomaron decisiones muy asertivas en torno a la reforma y incrustar el tema de la tecnología en el quehacer diario de la labor jurisdiccional. Pero en México, lamentablemente, no entramos de lleno al tema, dejamos pasar el tiempo y nos llega la pandemia y vimos entonces cuánto tiempo habíamos desperdiciado, cuánto tiempo habíamos dejado pasar sin avanzar, porque nunca creímos que nos fuera a llegar una pandemia que afectara y que pegara a todo el mundo. Creíamos que eran solamente películas de terror de Hollywood o películas, series de Netflix, y nunca creímos que esto fuera la realidad. Y lamentablemente hay que reconocer que nos impactó de una manera muy importante con las afectaciones sociales que todos ya conocemos, casos como no querer respetar el tema de seguridad porque líderes no aceptan utilizar cubrebocas, por ejemplo, y alguna población siguiendo esas líneas. Tuvimos casos complicados en el estado de Jalisco, como el caso de Giovanni, donde hubo un abuso policial porque los policías exigieron que el joven utilizara el cubrebocas y lamentablemente hubo un exceso en el uso de la fuerza y que resultó muerto. Y con las concebidas consecuencias de manifestaciones, toma de edificios, destrucción de los principales edificios representativos de los poderes del Estado, esos problemas sociales que se emularon desde Estados Unidos en el caso Floyd, económicos, pues con baja de los ingresos per cápita, desempleo, pérdidas de fuentes laborales, cierre de negocios, en fin, encontramos un impacto tan importante que estamos pagando las consecuencias. Y como asertivamente lo dice el hermano Haroldo Vázquez, no a todos nos pegó igual. Vemos cómo a los europeos el impacto con disciplina, con economías sólidas, el impacto no fue tan gravoso como lo vimos en América Latina y que al día de hoy seguimos pagando esas consecuencias de no haber tenido una visión y misión a futuro de avance tecnológico en la impartición de justicia. Enrique. Así es, magistrado. Muchas similitudes encontramos en los efectos en los diferentes países. Y bueno, en el caso de Chile, señor Carlos Castro, ¿qué nos podría compartir respecto a la experiencia en esos momentos, a las vivencias? Bien, muchas gracias, Enrique. Mis saludos y un fraternal abrazo a los panelistas que me han precedido en esta hermosa ocasión de poder compartir las experiencias. Y yendo directamente al tema, a ver, yo creo que acá hay cuestiones que, tal cual dijo el magistrado Daniel, hubo una situación que nos tomó de improviso. Es decir, nadie podía prever que esta pandemia pudiese afectar a la humanidad completa. Nosotros estamos más lejos de China todavía y absolutamente ninguna posibilidad de que haya alguien dimensionado. Pero creo que la temática comienza antes. Para lo que es los sistemas de justicia,
comienza desde el momento en que debemos resolver el cambio de paradigma que implica el pasar desde un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, adversarial o como quiera denominarse, pero así lo entendemos. ¿Por qué decimos esto? Porque acá no existe la posibilidad de decir basta con que cambiemos la legislación procesal para entender que esta va a cambiar. No, esto tiene que ir de la mano con una implementación a todo nivel. Es decir, desde lo que es la capacitación para los funcionarios, los tribunales, para los jueces, magistrados, para lo que son las policías, para lo que son los organismos adjuntos o auxiliares, como podrían ser los servicios legistas, médico-legistas, etc. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta visión, tenemos que hacerlo desde la experiencia chilena, desde el momento en el cual tuvimos una primera gran reforma y lo que fue al sistema de enjuiciamiento penal. Porque posteriormente se modificó el enjuiciamiento en materia de familia y en materia laboral, que son los tres sistemas que nosotros hoy tenemos bajo, yo diría, directrices bastante similares. ¿Y qué ocurrió? Cuando se produce en el mes de octubre del año pasado toda una situación que ustedes pueden haber visto de estallido social en Chile que fue muy terrible, muy duro, con reclamos, con vulneraciones a los derechos humanos, con situaciones, pero que creímos que podíamos estar muy cerca de lo que pudiese implicar un quiebre constitucional. La pandemia nos salvó a nosotros, para nosotros fue al revés, ¿ya? Porque esta situación de pandemia, entre comillas, legalizó la toma de medidas constitucionales extraordinarias, facultades extraordinarias para lo que es el... Nosotros somos un país unitario, no federal, por lo tanto, las medidas que se tomen a nivel gubernamental afectan al país de forma completa. Y de alguna manera, el tema este de la pandemia le quitó presión a todo lo que era la situación social. Y si ustedes me preguntan, ¿realmente el Poder Judicial respondió? Yo creo que sí. Porque la experiencia nuestra es que nosotros nunca hemos paralizado ningún tribunal del país. Decretada sea la pandemia, los tribunales, sobre todo en estas tres grandes materias que hemos hablado, retrasaron rápidamente las audiencias por vía tecnológica por esta plataforma como la que estamos ocupando hoy día. Yo pasé, por ejemplo, en mi rol de abogado integrante, que somos jueces de tribunales de segunda instancia, que complementamos con jueces profesionales de exclusiva dedicación, a diferencia de nosotros que desempeñamos estos cargos concursables en forma anual. Nosotros pasamos, o yo pasé, de estar integrando en forma presencial en mi corte de apelaciones a integrar desde este mismo escritorio en que ustedes me están viendo hoy día en 24 horas. En 24 horas a nosotros nos dijeron desde mañana se conectan por este enlace y la audiencia usted va a tener a todos los intervinientes. Claro, era novedoso el sistema, nosotros no, salvo dictar alguna conferencia o algo así, no sabíamos la utilidad que tenía este sistema. Y en general hubo toda una adecuación, pero
con la gran diferencia que nosotros sistémicamente ya estábamos trabajando con un cambio de paradigmas absoluto. Es decir, desaparecieron los expedientes en papel, ¿ya? Nosotros ya no, claro, antiguamente también andábamos haciendo expedientes, las notificaciones, todo por vía informática, las apreciaciones que uno pudiese tener y las aprehensiones que uno pudiese tener respecto de cómo se desarrollan las audiencias, desde mi perspectiva, vienen en una segunda etapa para nosotros que ya estamos con el sistema absolutamente implementado. Es decir, mi crítica podrá ir para, en un juicio oral llevado a cabo, por ejemplo, por esta vía o por esta plataforma, yo claramente puedo cuestionar si efectivamente existe una vulneración de los derechos del justiciable respecto de la comunicación que tiene que tener con su defensor. Si él está en una cárcel, por ejemplo, me parece casi imposible asegurar lo que es la confidencialidad entre esa comunicación defensor-justiciable. Por otro lado, por esta vía, ustedes, por ejemplo, si yo fuese testigo o fuese perito que estoy siendo interrogado en un juicio oral, ustedes no podrían asegurarme que yo en esta sala, en esta oficina en que estoy solo. O no hay alguien que me está amedrentando o me tiene bajo presión para que yo esté señalando, diciendo o declarando de alguna forma. Es más, como dicen, no sé cómo le llamarán, pero hay sistemas en que uno se pone una muela, por lo menos le llaman aquí en Chile, un aparato acá en el oído y uno puede estar escuchando que le están soplando alguna o diciendo alguna respuesta. Bueno, esos cuestionamientos uno puede hacer hoy en día acá en Chile respecto de los juicios orales que sí se han realizado, en menor cantidad que lo habitual, pero sí se han seguido realizando. Por lo tanto, la pandemia me produce a mí un cuestionamiento respecto de derechos y garantías de los justiciables, principalmente. Me produce una cuestión que pudiésemos discutir y conversar, y va a ser muy entretenido, creo yo, entre el respeto al debido proceso y el juzgamiento dentro del plazo razonable. Es decir, qué es lo que va a primar ante estos cuestionamientos que yo estoy haciendo. Pero bueno, por ahora quedo hasta acá. Un poco era una visión general de lo que podemos conversar hoy en día, pero la experiencia, por lo menos en mi país, en estos tres ámbitos, es decir, penal, laboral y familia, nos han enseñado que sí se puede seguir trabajando por estas vías y estas plataformas tecnológicas, porque el derecho que se tiene al acceso a la justicia me parece que no puede ser postergado, ni siquiera en pandemia, pero esto sí requiere una revisión respecto de algunas situaciones especiales. Por ejemplo, los juicios orales. Lo dejo ahí planteado y después podemos volver en el tema. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Carlos. Y justamente esto que planteas y que también lo anticipaba el magistrado Espinosa nos lleva a otra pregunta. Hablaba el magistrado de la necesidad de aplicar tecnologías y que, bueno, como parafraseando al juez Arroyo, esta pandemia vino a desnudar muchos aspectos de la vida. Uno de ellos, el que hoy nos trae, que es la impartición de la justicia. Y bueno, una buena noticia el hecho de que en Chile haya acelerado este proceso, esta migración hacia el uso de tecnologías, hacia la aplicación de plataformas. ¿Existe ya un marco jurídico idóneo en sus regiones, en sus países, para hacer esta migración del proceso que ya comentabas hacia el uso de tecnologías en la impartición de la justicia? Y si gustas, para no perder el hilo, continuamos contigo, Carlos.
Perfecto. Sí, a ver, yo creo que tal cual lo señalé en mi intervención anterior, creo que nosotros hemos ido avanzando y este modelo debe ser imitado en lo positivo y corregido en lo negativo por todos los países hermanos que vean la necesidad de que el acceso a la justicia no se puede postergar, como lo dije anteriormente. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay que ser muy innovativo. Es importante que se adopten las decisiones desde los poderes políticos y se entienda la necesidad del por qué no se puede paralizar el sistema de justicia, entre otros, pero el sistema de justicia no se puede paralizar. Es decir, si a mí, por ejemplo, el magistrado Daniel me dice, mira, sabes que acá hemos paralizado una semana, o 10 días, o un mes, o lo que sea. Es decir, perdónenme, nosotros que hemos seguido funcionando, ya sabemos que muchísimas causas se van a recalendarizar porque el sistema va más lento, evidentemente, pero no paralizar. Es decir, si nosotros paralizáramos los tribunales, yo creo que sería un colapso absoluto. Es decir, ¿qué enseñanza sacamos de paralizar el sistema de justicia en cualquiera de nuestros países? Es, creo, lo que el poder político tiene que darse cuenta. Si, ¿saben lo que me pasa a mí? Es que de repente, y en algunas materias, creo que al poder político esto de la pandemia lo justifica en decisiones no tomadas a tiempo. A mí me ha tocado trabajar muchos años ya en México y ver cómo se debió haber implementado la legislación de enjuiciamiento penal. Pero por favor, deberían haber ido casi a la par con nosotros, si es que nosotros empezamos el año 2000, evidentemente el magistrado estuvo acá en Chile, estuvo viendo cómo funcionaban, tienen la experiencia, tienen los conocimientos. Bueno, esta es una decisión político-económica, pero la necesidad de que el sistema de justicia no se paralice, me parece que a todas luces un desafío importantísimo. Muchas gracias, Carlos. Magistrado Espinosa, ¿existe el marco jurídico adecuado para hacer esta migración hacia la implementación de tecnologías en la impartición de justicia? Su micrófono, por favor. Efectivamente, nosotros debimos haber empezado a la par que Chile sobre el modelo de justicia, la reforma al modelo de justicia, pero nosotros nos tardamos y nos tardamos muchos años y tuvimos que tomar como ejemplo precisamente Chile. Por eso lo mencionaba, que tomar los ejemplos asertivos que, por ejemplo, Costa Rica y Chile habían tenido de manera exitosa en la implementación del sistema de justicia. Nosotros en 2008 tenemos la reforma constitucional y no es hasta 2014, marzo del 2014, que tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se regula el uso de la videoconferencia, por ejemplo, para el desahogo de actos procesales y diligencias. Fue entonces 14 años después que Chile, que México lo reguló, el tema de expedientes digitales en el artículo 71 y el tema incluso del desahogo del juicio a través de videoconferencias en el artículo 450, pero fue en el 2014. Y fue hasta el 2015, por ejemplo, el Código de Comercio, el artículo 89, que empieza a regular el comercio electrónico, pero también el tema del juicio oral mercantil, donde también prevé el uso, la presentación, la posibilidad de presentar demandas con firma electrónica, el artículo 1390 bis 11, que prevé la posibilidad de un expediente digital, 1390 bis 26, pero que no lo hemos visto concretizado el tema. Sí tenemos estas dos legislaciones en el modelo oral mercantil y el modelo acusatorio. No lo tenemos regulado en el modelo penal tradicional, que quedan muchas causas todavía caminando al día de hoy. No lo tenemos en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil tradicional, en materia oral. Entonces tenemos una deficiencia normativa para regularlo. Tenemos solamente en estas dos materias, pero que lamentablemente no se ve
cristalizado, concretizado, no se ve consolidado el uso de las tecnologías. Por ejemplo, yo había estado en una audiencia en 2002 en Chile, donde el detenido había estado lesionado, y recuerdo haber visto la videoconferencia que la juez se conectó, donde el joven estaba lesionado, y ahí se lo conectaron. Eso lo vi en el 2002. Yo decía, fabuloso que se pudiera desahogar esto en México. En 2002 yo decía, ojalá y que efectivamente así tengamos el sistema de justicia en México, donde a hoy, si tenemos una audiencia de control, el juez tiene que trasladarse al lugar donde el detenido está, porque no utilizamos la tecnología junto con todo el personal que acompaña al juez, la fiscalía, la defensoría pública y todo un despliegue de personalidades o de instituciones que tienen que ir a desahogar una audiencia de control a donde está el detenido. Cuando yo lo vi tan fácil en Chile, que en una audiencia, una videoconferencia se había desahogado esa audiencia de control de detención. Y yo decía, bueno, esperemos que en México así sea. Pero también me tocó estar en 2004 en Costa Rica, donde siendo presidente de la Corte, don Paulino Mora Mora, que conoció al amigo Haroldo, y que él implementó un gran proceso de reforma, porque decía, es que tenemos aquí varios años que iniciamos el modelo de justicia y resulta que seguimos teniendo expedientes cosidos, expedientes costurados. Yo quiero cambiar eso. Y bueno, pues él inició ese proceso en el 2004. Bueno, pues lamentablemente en México no lo tuvimos. Y tenemos entonces normativa en unas materias que no es posible. El Estado de Jalisco ya no puede modificar el Código de Procedimientos Civiles, dado que el 15 de septiembre del 2017 se generó una reforma a la Constitución, al artículo 73, fracción 30, para que se genere un Código Procesal Civil para todo el país y un Código Procesal Familiar también de esta índole, que debió haber estado desde el 13 de marzo del 2018. Tenemos 2 años de retraso y el Congreso de la Unión no ha generado estas legislaciones. Estamos retrasados en esta normativa. No obstante ello, yo creo que bajo la interpretación de la norma, como lo hicieron 2 precedentes importantes, y los digo muy rápido por los tiempos, en 2011 en Estados Unidos se lleva un juicio en Georgia, donde el abogado defensor ofreció una testimonial, pero el testigo no llegó al juicio porque se encontraba en Texas y dado las cuestiones climáticas no pudo trasladarse al lugar del juicio. El abogado pidió que se pudiera desahogar esa testimonial a través del sistema Skype. Ellos no tenían una normativa regulada específicamente que se pueda desahogar la videoconferencia. El juez, dentro de su labor interpretativa de los precedentes, estableció que sí era factible bajo el tema de adecuada defensa que se desahogara la testimonial por videoconferencia. Y esto ocurrió en 2011. Tenemos ese precedente entonces que surge a partir de un caso excepcional, pero también lo tuvimos en 1992 en el caso del asesinato de los magistrados Falcone y Borsalino en Italia, donde posteriormente durante el desarrollo del juicio encontramos atentados en contra de los testigos que iban a declarar al juicio. Los jueces que llevaban este caso deciden vía interpretación de esa libertad probatoria ordenar el desahogo de los testigos a través precisamente de la videoconferencia por tema de seguridad de los testigos. Y no fue sino hasta el año siguiente que se generó la reforma en el enjuiciamiento italiano en 1993, regulando expresamente el uso de la videoconferencia. Tenemos esos precedentes entonces que nos han enseñado, nos han mostrado que precisamente han sido causas de excepción como la que tuvimos el día de hoy con la pandemia, que vía interpretación los juzgadores en una interpretación amplísima decidieron precisamente no detener la actividad esencial de la justicia y avanzar, como lo hicieron efectivamente los chilenos y que fue un ejemplo a seguir, pero ellos sí tuvieron una visión y una misión sobre el tema, que lamentablemente en México no la tuvimos. Muchas gracias, magistrado Daniel. En el caso de Centroamérica, Haroldo, ¿cuál es la situación en cuanto al marco jurídico para la implementación de tecnologías en la impartición de justicia? Bueno, digamos que las condiciones legales se han dado, con algunas confusiones al principio, porque la élite o la cúpula del Poder Judicial no se ponía de acuerdo y daba instrucciones o daba algunas consideraciones bastante confusas. Recuerdo que un día cambiaron hasta 3 veces en el mismo día las instrucciones a seguir para el tema del trabajo dentro de las condiciones de COVID. Yo diría que se han tenido hasta el día de hoy las condiciones de legalidad. Diría que al menos Guatemala es uno de los países que en tema de legalidad o de legislación no se queda atrás.
La gran problemática para nosotros, y ojalá pudiera yo hacer entender que el contexto es diferente, porque la problemática nuestra no pasa por el tema de legalidad, sino de voluntad de querer hacer las cosas. Y yo diría que acá hay que darle un reconocimiento al personal auxiliar, secretarios, oficiales, asimismo a los jueces y a algunos magistrados, en cuanto a afrontar las condiciones que se dieron para administrar justicia y proveer de ese derecho de acceso a la justicia a la población. Pero la temática es las políticas administrativas. ¿Será que se generaron en algunos países esas políticas proveyendo la voluntad de respaldar la justicia desde la cúpula de Cortes Supremas de Justicia? Acá habría un cuestionamiento bien claro, y es que, por ejemplo, en mi país es altamente cuestionada la Corte Suprema de Justicia y más administradores de justicia, pero sobre todo la Corte Suprema de Justicia en cuestiones incluso de transparencia. La conflictividad abarca también el tema de los tres poderes, el tema de los niveles de cooptación del Estado de Guatemala. Y relaciono esto porque digo, y dentro del contexto que se trata, ya veníamos con un déficit de atención y de tutela judicial hacia la población sin necesidad de entrar a una temática tan grave como lo del COVID. Y me parece fabuloso que tengamos acá al maestro Carlos Castro, al maestro Daniel Espinosa, porque estamos viendo las condiciones tan especiales de un tema como Chile, que dicho sea de paso, con todo el cariño que se le tiene a Chile, también demostró que en medio de sus condiciones de avance de la democracia, había condiciones que estaban bajo el tapete que afectaban a la población. El tema de México, pues conocemos, hemos estado allá haciendo énfasis en la necesidad de luchar contra la corrupción. En el tema de Centroamérica, el Triángulo Norte y Guatemala en especial, diría, ya traíamos un déficit marcado por la falta de voluntad política, un déficit marcado por la injerencia y la falta de un respeto y un reconocimiento a la división de poderes, un déficit marcado también por litigio malicioso y condiciones de alta cooptación, de injerencias, de irrespeto a la independencia judicial, no solo desde los poderes del Estado, en donde un análisis que hicimos hace aproximadamente 6 o 5 años con la Comisión Internacional de Juristas, los jueces señalaban que la mayor injerencia provenía del tema de la Corte Suprema de Justicia y no externa, lo cual puede motivar a pensar que, si bien es cierto, venimos a encontrarnos en condiciones de mucha afectación con el tema COVID, y luego se proveyó la condición de la voluntad política de los jueces de afrontar la posibilidad de proveer el derecho a la justicia a la población, sí hay una afectación enorme aprovechada por redes criminales a veces, aprovechada por temas de cooptación. Y es que la filosofía de un estado de bienestar se ha cambiado por un estado de privilegios en el tema de cooptación. Yo hablo del tema de cooptación porque diría, no es casual que el Triángulo Norte de estos países centroamericanos sean los únicos que hasta el momento tengan comisiones para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Comisiones internacionales, no nacionales. Y dentro de esto diríamos que más allá del sistema legal, existe un sistema paralelo que está actuando en contra de los jueces independientes. Entonces, las condiciones de Chile, las condiciones de México, las condiciones de Guatemala son necesariamente tenerlas que entender dentro de un contexto, un panorama y un escenario distinto. En Guatemala, al día de hoy, se ataca en el día a día a jueces independientes. En el día a día se atacan a fiscales independientes. En los niveles de cooptación llegan a ámbitos así deplorables y la población se está manifestando constantemente. Ya van 2 fines de semana que son miles de personas que se presentan a la plaza central a exigir transparencia. Y todo el tema pasa por el tema de lucha contra la corrupción, la impunidad y el tema de la justicia. Entonces nos debemos de empoderar. Diría yo que es trascendental que se aprovechen las posibilidades tecnológicas y se favorezca el litigio digital. Sin embargo, en las condiciones de la población guatemalteca, tampoco es que sea sencillo. A ver, si observamos las condiciones, hablemos de la situación de pobreza, estamos hablando de pensar en un litigio digital en donde las condiciones de pobreza para la población, 60% de la población es pobre,
de ese 60%, 30% es pobreza extrema, y entonces requeriría a esa población que se traslade o que haga uso de un sistema digital cuando probablemente no entienda las condiciones de esto o el significado de ello, cuando ya era un tema de conflicto, cuando hablamos de Guatemala y sus 24 idiomas, y de la necesidad de reconocer que el sistema occidental que nosotros manejamos entra en conflicto con un sistema original o un sistema de la población maya, por ejemplo. Pasar al tema de un sistema digital requiere no solo de una observación de fundamento legal, sino de una observación de voluntad política desde las élites del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero también de las condiciones de suplir la economía y de permitir la independencia institucional del Poder Judicial, cosa que antes de la pandemia no se ha respetado. Entonces, las realidades, Chile, México y Guatemala, son distintas y por eso resulta que yo veo la riqueza de este discurso o de esta posibilidad de que hablemos de naturalezas, de condiciones y de escenarios distintos. Diría entonces, podemos entrar a hablar de un litigio digital como está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que a eso se está dirigiendo, pero de nuevo, las condiciones de cada uno de nuestros países son distintas y tenemos que observar que estas condiciones de vulnerabilidad, de debilidad, en países como Guatemala, más que estar siendo observadas de cómo las superamos, hay un sector que está viendo cómo lo aprovecha para el lado de sus privilegios y el lado de la corrupción. Entonces, abro el contexto también en un tema de unos países que sus debilidades generan cooptación, corrupción y poca transparencia. Entonces, podemos afirmar que en términos generales existen las condiciones normativas, las condiciones jurídicas para hacer esta migración hacia un sistema de impartición de justicia con la aplicación, con la implementación de tecnologías. Sin embargo, bueno, pues es un tema que pasa por la voluntad, como bien lo decía el juez Haroldo, y que tiene que ver también con los poderes, ¿no? Como lo comentaba también Carlos. Si no hay una voluntad de los poderes, difícilmente se puede dar esta migración completa. Sin embargo, en toda la región, en todas las áreas de las que estamos hablando, pues existen esas condiciones, porque, bueno, a final de cuentas hay un derecho superior que velar, que es el derecho humano a la justicia, y que, bueno, ese es el que tiene que prevalecer, y por eso es una actividad que no puede parar, es una actividad esencial. Y en ese sentido, retomo la pregunta que hacía Carlos respecto al debido proceso. ¿Cómo conciliamos este cambio, esta migración con el debido proceso, con el respeto a los principios constitucionales? ¿Qué retos implica en nuestras regiones, magistrado Espinosa? Muy bien, gracias, Enrique. Mira, yo creo que el punto clave precisamente es el tema de la actitud, el tema de entender, el tema de con voluntad avanzar en el tema de justicia, reconocer que no está en debate, que es una actividad esencial y que entonces no era tan fácil llegar y cerrar. Pero, ¿cómo trabajar si no teníamos los implementos tecnológicos, sin Internet, por ejemplo, en todos los distritos judiciales para poder desahogar las videoconferencias, o inclusive no tener el equipo? Antes de meterme al tema de debate del debido proceso, quisiera mencionarte unos precedentes. Fíjate, son 3 notas. Esta nota es del Confidencial. Nos dice, ¿es justo un juicio por Zoom? Los líos de tribunales con Internet en plena pandemia. La justicia no se libra de las consecuencias de la pandemia y muchos países, incluidos España, se lanzan a buscar soluciones en el mundo digital, pero no es tan sencillo como parece. La noticia se da a conocer este mismo miércoles 22 de mayo del 2020. Un tribunal de Singapur ha condenado a muerte a un ciudadano malayo por tráfico de drogas, pero lo más llamativo no es la ya de por sí dura sentencia, que es el condenado ha conocido su suerte a través de una videoconferencia realizada por la app Zoom. Esto es un caso extremo, pero sirve como ejemplo de cómo la justicia también sufre las consecuencias del COVID y se enfrenta a una revolución digital que muchos aún no ven claro. Esa es una nota de un periódico español. Muestro la otra nota.
es de... ahí está. Sentencia de 2005, ponencia de Massa, España. El Supremo tumbó los juicios telemáticos que se celebrarán ahora frente al COVID. La resolución destacaba la gran relevancia de la presencia física del acusado en la vista y la posibilidad constante de comunicación directa con su abogado. La celebración de juicios telemáticos por videoconferencia y a distancia es una de las propuestas incluidas en el plan de reactivación de la justicia lanzado por el Ejecutivo tras la paralización impuesta por COVID-19. No obstante, se enfrenta a un escollo. El Tribunal Supremo determinó que una sentencia de 2005 en estas vistas orales no presenciales no garantizaban la inmediatez de la prueba y el debido proceso, y tumbó la sentencia dictada seguida en ese sistema. Otra nota del 9 de julio del 2020. Colombia. La Corte colombiana declara inconstitucionales las sesiones virtuales. La Corte Constitucional de Colombia, con una votación de 5-4, declaró la inconstitucionalidad del artículo 12 del decreto presidencial 491 del 28 de marzo del 2020, que permitía a otras ramas del poder público, incluyendo al Congreso y al Poder Judicial, a ejercer de forma virtual sus competencias y audiencias durante la pandemia. Con esta decisión, la Corte Constitucional se pronuncia sin perjuicio de las garantías sobre salud y especial protección de todas las personas que integran el Congreso de la República y su cuerpo de funcionarios y empleados. Y bueno, tenemos estos tres precedentes donde el tema a analizar es precisamente el debido proceso. El debido proceso lo debemos de entender como un juicio justo, como herramientas, como una igualdad de armas en el procedimiento, un juicio justo, un juicio limpio, un juicio horizontal, como le queramos llamar, en el que se debe de garantizar pues la resolución más justa. Y en ese sentido es el gran debate sobre si se cumple el debido proceso en su tema que ampara el juicio justo a través de las videoconferencias. Primero habría que reconocer que tenemos principios rectores dentro del procedimiento y que uno de ellos es la inmediación, y que esa exige en una interpretación tradicionalista la presencia cara a cara del juez ante la prueba. ¿Para qué? Para hacer una valoración un poquito más exacta, analizando precisamente todo el lenguaje paralingüístico del testigo, que es una de las teorías que sostenía Jeremy Bentham desde 1825. Pero si seguimos con esa idea tradicionalista, pues efectivamente el juez no está frente a la prueba, no se tiene esa percepción directa y, por tanto, pudiera afectar la inmediación en una interpretación, vuelvo a decir, tradicionalista. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000 tuvo un caso, el caso Bamaca, Efraín Bamaca contra Guatemala, donde plantean la posibilidad de desahogar una testimonial a base de teléfono porque el testigo no podía trasladarse a la sede de la Corte. Lo negó diciendo que no podía cumplirse el principio de inmediación y que por tanto se rompía con el tema de la valoración probatoria. No obstante, se generó una reforma al reglamento artículo 51.11 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos el primer precedente del 2013, el caso Aniceto, precisamente de Chile, contra Chile, donde estamos hablando de un tema de indígenas mapuches que estaban detenidos en Chile y que presentan la queja y que tenían la necesidad de declarar dentro del juicio en Costa Rica, en San José, pero no podía trasladarse porque ellos estaban encarcelados. Y encontramos el primer precedente donde se desahoga la declaración de las víctimas mapuches, en el caso Aniceto Norín Catrimán, en 2013. Y luego 2 años después, en el caso Cruz Sánchez, donde se desahoga una pericial precisamente a través de videoconferencia. Bueno, encontramos esos precedentes donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin hacer mayor análisis profundo sobre si se respetaba o no el derecho humano o el debido proceso y el elemento específico de la inmediación, que es la que está en debate, desahogó estas pruebas sin mayor debate y avanzaron en estos juicios. Y así tenemos también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, artículo 68, lo regula en el juicio llevado en contra de una persona del Congo, Jean-Pierre Memba, en el que tenía que desahogar 200 testimoniales y que no pueden llevar los testigos a La Haya a declarar. ¿Cómo se desahogaron? Pues a través de la videoconferencia. Encontramos en ese sentido
que tribunales de índole internacional y de corte de derechos humanos han reconocido la validez de este tipo de diligencias, tanto el desahogo de la videoconferencia como una herramienta, tanto para el desahogo de la diligencia como el juicio mismo, y que expresamente, al menos en el Estado mexicano, el artículo 450 lo regula. No obstante ello, sigue el debate sobre que no se cumple con el debido proceso, y tenemos esos casos paradigmáticos de Colombia y de España, donde han declarado la nulidad de juicios. No obstante, en México existen dos precedentes, no porque la Suprema Corte de Justicia mexicana haya hecho o emitido criterio específico sobre el tema, pero de manera indirecta lo tocó, sobre la ejecutoria 6.643 del 17 y la 412 del 18. En esas dos ejecutorias, la Suprema Corte analiza el tema que el Tribunal de Alzada puede revalorar las pruebas, pero para hacerlo tendrá que hacerlo a través de la videograbación realizada del juicio. Y entonces, de alguna manera, valida el hecho de que un tribunal de alzada pueda valorar o decir que la valoración del juez primario fue incorrecta o del tribunal de enjuiciamiento fue incorrecta a partir de lo que analice en la videograbación del juicio. Y de alguna manera abrió la posibilidad y la puerta de reconocer la validez de las videoconferencias en su tema constitucional y en su tema de cumplimiento del debido proceso. Yo considero que si los tribunales y las normativas más novedosas y garantistas al día de hoy reconocen la validez de las videoconferencias, no debemos de tener temor de utilizarlas como una herramienta útil. Más se vulnera el debido proceso paralizando la justicia, precisamente por el tema de que todos tenemos ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, que se resuelva mi conflicto en un tiempo razonable. Muchas gracias, magistrado Espinosa. Juez Haroldo, ¿cómo conciliar estos temas de la migración hacia el uso de las tecnologías con el debido proceso, complementando lo que ya anticipaba el magistrado Espinosa? Claro, acá la conciliación entre el debido proceso y un sistema tecnológico debe de ir de la mano también de un análisis profundo de las condiciones en cada una de las regiones. Yo hablo desde un país en donde, como decía, las condiciones son especiales. Estamos divididos en 24 idiomas, la mayoría de estos originarios de la población maya. Y el tema es complejo porque también resulta que no todos los jueces, no todos los fiscales, no todos los abogados defensores, ni todos los testigos pueden llegar a hablar el idioma que puede hablar alguno de los sujetos procesales. ¿Cómo conciliar esto en el tema actual cuando nos sorprendió y no se tiene todo el tiempo de evolución que pudiera ser necesario? Diría que en principio pasa por el tema otra vez de tener la voluntad, de tener las condiciones tecnológicas adecuadas, y esto es un reto enorme, porque ojalá y todos pudiéramos tener aquella condición económica de poder generar la tecnología para todos los sectores, pero en el tema de nuestro país hay limitaciones económicas que han generado algún tipo de atraso, y estas condiciones económicas limitan por mucho la posible participación de la tutela judicial. Diría que empatar estas condiciones nos va a llevar todavía un tiempo, y no obstante en Guatemala tampoco se ha parado el tema de la justicia. Se ha privilegiado, sí, las condiciones más acentuadas de necesidad de justicia, como ha sido en el tema relativo a aquellas personas que se encuentran guardando prisión, a aquellas personas que están siendo detenidas y respetando los plazos procesales y sobre todo constitucionales, se les puede escuchar. Pero hay condiciones que hay que generar desde el escenario de la diversidad, hay que respetar esa diversidad. Solo por mencionar algo como un ejemplo válido, en el tema del acceso a la salud, habían pasado aproximadamente 2 meses a partir de que estaba la pandemia instalada en Guatemala, y luego de 2 meses, siendo la población de Guatemala casi en un 50% de habla de algún idioma de origen maya, no se había impulsado ningún spot, ninguna aclaración por parte del gobierno central en idiomas mayas. Entonces,
en un país como el nuestro se ha centralizado todo, así como el poder, la tecnología, los servicios. Creo que hay que expandirse. Creo que también las crisis hay que sacar oportunidades, hay que sacar ventanas de posibilidades, y esas ventanas de posibilidades tendría que generar la adecuación, el empate entre las condiciones del análisis de cada una de las regiones. Entiendo la diversidad, el pluralismo que puede existir en Chile, y recuerdo que con el señor embajador de Chile lo platicábamos en algún momento, pero cuando la población es en un poco más del 50% de origen maya, con culturas, con cosmovisiones distintas, entonces esta adecuación de la tecnología debe ir de la mano de la consideración y del respeto a esa cosmovisión y derechos del pluralismo jurídico incluso. Del idioma, de la cosmovisión de cómo aprecia y cómo percibe una persona sus derechos y su adecuación dentro del entorno social. Entonces, creo que hay que hacer un análisis profundo, más allá de empacar un tema legal, un tema tecnológico, también un tema cultural, y diría yo, esto en países como el nuestro, entiendo, México también tiene una alta carga de incorporación de diversidad cultural que hay que tomar en cuenta, que hay que respetar, que hay que escuchar desde sus condiciones especiales. Diríamos que hay que adecuar la tecnología, el derecho a las condiciones de la población, y no olvidarnos que estamos para servir desde el reconocimiento de la persona humana, el tema no de igualdad, porque ya queda muy claro y sobrepasado que no somos iguales, pero sí de equidad, en donde debemos de respetar las condiciones estas de afectación. Entonces, creo que hay que empatarlo desde diversos aspectos, no quedarnos encerrados solo en lo tecnológico ni solo en lo legal, sino que diversificar a hacer análisis más profundos. Totalmente de acuerdo, juez. Y bueno, Carlos, tú anticipabas esta pregunta y seguramente Chile, al acelerar este proceso, pues ya han identificado o están identificando estos retos que representa en términos del respeto al libre proceso. ¿Qué nos puedes tú decir a manera de conclusión de esta parte de esta pregunta? A ver, primero quiero tomar algo que señaló el maestro Haroldo. Efectivamente, nosotros somos un país que fuimos golpeados a finales del año pasado con una realidad que, socioeconómica que estaba muy escondida, por así decirlo, pero que cuando uno la intelectualizaba decía, acá hay algo extraño. ¿Por qué? Porque somos el país de las desigualdades. Somos el país de las desigualdades. Es decir, nosotros podemos tener una ciudad como es la capital, Santiago, muy moderna, en la cual los sistemas de conectividad son muy buenos, pero resulta que el estallido social nos dijo que acá habían cuestiones más importantes que eso. ¿Y qué era lo más importante? Es decir, era más importante el darnos cuenta que los sistemas previsionales en Chile son absoluta y totalmente ajenos a lo que puede permitir la sobrevivencia de cualquier ser humano, es decir, no resisten ningún análisis. Parten de la base de decir que me refiero a los pagos de jubilación, quedó a la luz pública que el cálculo que hacían los fondos de pensiones calculaban que los chilenos vivíamos 107 años. Nosotros decíamos, el promedio de vida son 107 años, ¿de qué me están hablando? Es decir, perdónenme, pero se están riendo de nosotros. Nos dimos cuenta de que
y lo digo yo porque tengo hijas universitarias, yo pago aproximadamente $800 mensuales, porque la hija que me va quedando todavía en la universidad puede estudiar en la Universidad de Chile, que es la universidad estatal, y ella está dentro de los 5 mejores, del 5% de rendimientos académicos más altos de la universidad. Saquen la cuenta cuántos son $800 mensuales, multiplíquenlo, ¿ya? Y vayan dándose cuenta si uno tiene 1, 2 o 3 hijos que además tengan excelencia académica. ¿Uno qué les va a decir? ¿No podemos pagarlo? Bueno, la realidad social nos golpeó muy fuerte. Hubo expresiones de violencia muy graves y el Estado reaccionó brutalmente, ¿ya? Es decir, lo que planteó el maestro Alondo es una realidad. Como dijéramos, la situación nuestra, lo que nos ayudó es que producto de esta situación económica macro, teníamos por lo menos un poder judicial que sí había adaptado las tecnologías a lo que eran las posibilidades de un adecuado acceso a la justicia. Pero claro, se cometen otros errores garrafales, como dice también el maestro Aroldo. Es decir, claro que tenemos nosotros acá una situación gravísima en la Araucanía, en la cual se desconocen absolutamente derechos de pueblos originarios, y lo cual es una situación que puede explotar en cualquier momento. ¿Pero por qué? También por el tema de desigualdad. Es decir, porque ellos tienen que adaptarse ellos a nuestra realidad cultural de justicia. Y no se les reconoce que pueden ellos tener un sistema propio, evidentemente adecuado a lo que conlleva el respeto a ciertas tradiciones ancestrales de ellos y también a lo que son la realidad nacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde mi perspectiva, cuando nosotros nos enfrentamos a la pandemia, en un momento dado, ¿y por qué lo planteé debido proceso versus plazo razonable? Porque bajo el argumento de que el juzgamiento tenía que ser dentro de un plazo razonable, se nos olvidó algo que era muy importante, que eran los derechos de los justiciables. Porque tomando un poco el ejemplo que leía el maestro Espinosa en este artículo de España que se refería a la condena a muerte, por videoconferencia, yo les aseguro que esa persona no estuvo nunca presente ni le vio la cara a quienes lo condenaron a muerte. Es decir, que es un derecho básico. Es decir, por lo menos tengo derecho a conocer a la persona que me está condenando. Y no me digan que el conocimiento puede ser por estos sistemas. Entonces, creo que se nos olvida que hay que hacer un distinto. Porque yo no tengo ningún problema que si uno analiza bien los códigos procesales penales acusatorios, yo creo que todas las audiencias en la etapa de investigación, es decir, todas las audiencias excluyendo la etapa de juzgamiento, pueden realizarse mediante estos sistemas. Creo que no hay ninguna que no pueda realizarse. Pero en el juicio oral, en materia penal específicamente, porque en materia de familia y en materia laboral yo creo que también se pueden realizar los juicios, pero en materia penal, a mí la etapa de juzgamiento, es decir, el juicio oral propiamente tal, me deja mis dudas si realmente en pos de lo que es el plazo razonable estamos vulnerando el debido proceso y principalmente el derecho a la defensa técnica adecuada.
como les digo, el ejemplo de esto de los testigos, de los peritos, de que no haya nadie dando respuestas que no corresponden, el derecho a la comunicación entre lo que es el defensor y el justiciable, creo que ahí me generan dudas. En el resto de las audiencias yo creo que son solucionables, pero en el juicio penal, que es ya la última parte y la más delicada, creo que habría que buscarlo y verlo desde una perspectiva distinta. Finalmente, me parece que lo que tenemos que privilegiar son una mixtura procedimental. Es decir, como solución, planteemos soluciones también, es decir, que digamos acá hay puros problemas, bueno, veamos algunas soluciones. ¿Ya? Me parece que el justiciable y su defensor sí podrían estar en una sala única, conjunta, en un tribunal e incluso en un recinto carcelario. Pero ellos sí deberían necesariamente estar juntos. Los testigos, el caso Norí, por ejemplo, claro, ahí estaban hablando ellos, pero ellos estaban hablando no como justiciables, sino que ellos eran los recurrentes o los testigos. Mi problema es cuando es el justiciable, ahí es donde yo tengo mi aprehensión. El justiciable sí debe tener acceso directo y personal con su defensor. Cualquier cosa distinta, desde mi perspectiva, se vulnera el derecho a la defensa. Gracias, Enrique. Bien, gracias, maestro Carlos. Y bueno, pues lo que suele pasar en este tipo de eventos tan ricos en contenido, en conversación, el tiempo se nos está agotando y me gustaría que a manera de conclusión pudiéramos plantear, suponiendo que tenemos esa oportunidad de pararnos ante lo que comentaba Carlos, como los poderes, y hacer una propuesta de una ruta a seguir, sea legislativa, sea presupuestal, sea tecnológica, sea... ¿Cómo podríamos aterrizar esto en una propuesta de ruta hacia una impartición de justicia en una era como esta, que nos impone retos, que nos impone problemáticas? Perdón que el tiempo se nos está agotando, pero esto pues a manera de conclusión, juez Haroldo. Gracias. Yo voy a tratar de ser breve en atención al tiempo. Creo que es trascendental que reflexionemos nosotros mismos inicialmente dentro del Poder Judicial, dentro del sistema de justicia, y retomemos cuál es la filosofía de un sistema de justicia, cuál es la orientación de la búsqueda del bienestar social a partir de un Estado de Derecho, cuál es la orientación de buscar la igualdad, la equidad y de un estado de beneficio para la población, hacia dónde tenemos que ir en la búsqueda del acceso de la justicia y la tutela judicial. Y luego ubicarnos en la realidad de cada uno de nosotros, hablando como regiones o como países, determinando claramente que estos desafíos son importantes asumirlos con toda la responsabilidad del caso. Una agenda tendría que ser entrar a diálogos nacionales en la búsqueda de soluciones, encontrar las conflictividades de los temas que pasan por el tema de justicia necesariamente, las grandes crisis que afrontamos. Y el tema de salud es una crisis constante. Yo diría que la pandemia, tal y como se ha dicho por mucho, no ha finalizado. Estamos en un ciclo de pandemia que puede traer muchísima afectación todavía y se habla de un sistema de la segunda ola o vendrá esto a impactar ya permanentemente y a veces los conversatorios como este muy acertadamente hablan sobre los temas de ¿y qué pasa con la justicia dentro de la salida del tema COVID? Pero el tema COVID está todavía profundamente impactando en México, en Guatemala,
desconozco un poco en Chile, pero creo que tienen un sistema de salud bastante importante y un sistema que pues, les puede favorecer. Pero para nosotros en Guatemala, el acceso a la justicia de momento es un tema de deuda histórica. Ya lo dije, sin necesidad de entrar a reconocer las falencias en condiciones del COVID, sino con anterioridad a esto. Tenemos que empatar esa deuda histórica que tenemos nosotros como juzgadores y entrar a resolver estos desafíos fuertísimos que nadie esperaba, pero que debiéramos de estar preparados para atender primero con voluntad, luego con análisis profundo, luego con capacidad técnica y luego buscar la independencia institucional que pasa por lo financiero y la voluntad también del tema de la institución pública pasando por los tres poderes. Hay que hacer una agenda que involucre a varios sectores, no una agenda que vaya individualizada por el tema nada más estrictamente judicial, cuando lo judicial es parte de un cosmos de una población, sobre todo con poblaciones diversas como las que nosotros tenemos. En atención al tiempo, yo lo dejaría allí y maestro Enrique, muy amable. Muchas gracias, maestro Roldo. Magistrado Daniel, a manera de conclusión, ¿cuáles serían sus comentarios? Muy bien. Voy a decir una frase que le aprendí a una chilena, la jueza Lorena Alemanao de Puerto Varas. Ante problemas graves, soluciones innovativas. No nos queda más que buscar la manera de poder avanzar en el tema de la justicia. Si todos reconocemos que es una actividad esencial y que no se puede detener, como asertivamente lo hicieron los chilenos y los ticos, que tenemos mucho que aprenderles en cómo sí y cómo avanzar en el tema de hacer justicia. Le cuento, don Carlos Castro, que yo he sido un impulsor del tema de los juicios en línea aquí en Jalisco. Ya hemos tenido alrededor de 5 juicios. Hemos tenido problemas. Uno de ellos, por ejemplo, el primer juicio, yo les decía al Tribunal de Enjuiciamiento, precisamente el defensor tiene que estar a un lado del imputado. Y el primer juicio sí se llevó. El imputado estaba en el reclusorio, el abogado defensor se trasladó al reclusorio y así desahogamos el juicio para cumplir precisamente ese tema de la adecuada defensa, que es el tema que usted plantea. Pero resulta que en el segundo juicio le decimos al defensor que era un defensor público, que se tenía que trasladar al reclusorio. Pero resulta que en ese momento que se iba a desahogar el segundo juicio, a través de videoconferencias, surgió un brote de COVID en el interior del reclusorio. Y el abogado dijo, yo no me voy a parar al reclusorio y no me pueden obligar porque está mi derecho a la vida y a la salud. Y efectivamente no lo pudimos obligar. Y entonces, soluciones innovativas. Dije, bueno, pues que se vaya a su despacho, que desde su despacho se conecte, es mi sugerencia al Tribunal de Enjuiciamiento, pero que previo al juicio platique el acusado con el defensor. Y si durante el desarrollo de la audiencia el acusado quiere hablar con el defensor, que se suspenda la audiencia, que se comuniquen y que continúe. Y así tuvo 5 interrupciones el juicio, pero se dio la posibilidad de comunicarse del defensor con el acusado. Estoy de acuerdo que no se cumplió de manera exegética y completa el tema de la adecuada defensa. En ese tengo mis dudas, pero también por tema de pandemia y el contagio que había surgido en reclusorio, no lo podíamos obligar al abogado defensor a llevar el juicio, pero el acusado quería que ya se desahogara el juicio y dentro de esa tutela judicial efectiva, pues evidentemente que teníamos que cumplir con el tema de desahogar el juicio y yo me decanté porque se desahogara en esas condiciones. No ha llegado a apelación ese juicio, decirles que al final la sentencia fue absolutoria, ganó el acusado, entonces nadie se va a doler de que el juicio haya sido a través de videoconferencia. Y bueno, en ese sentido, el otro tema que nada más quisiera dejar en el tintero del que habla el amigo Haroldo, de cómo podemos, en todo caso, un testigo o la víctima decirle, pues se tiene que conectar tal día, tal hora a este link para efectos de estar en audiencia. Pues es el Estado, precisamente el que le debe dotar del Internet y del equipo. Me tocó una audiencia donde una persona no tenía el recurso para trasladarse, no tenía el Internet, no tenía el equipo, y entonces yo le sugería a la juez que conformaba el Tribunal de Enjuiciamiento, ¿sabe qué? Mande al notificador con su teléfono celular y que se conecte con el teléfono celular y que el notificador se traslade al domicilio de la víctima. Y así se hizo.
el notificador se fue con el teléfono celular de la juez, fue al domicilio de la víctima y con el teléfono celular de la juez y su internet la conectó para poder desahogar el juicio. Vuelvo a insistir, ante problemas graves, soluciones innovativas. Tenemos mucho que avanzar, mucho que mejorar. Tenemos problemáticas en el tema de la comunicación vía Zoom, pero considero que es una herramienta útil para el tema de impartición de justicia y es una herramienta eficaz para poder avanzar en esta actividad esencial. Enrique. Muchísimas gracias, magistrado. Y bueno, pues maestro Carlos, sus conclusiones, por favor. A ver, yo creo que no se nos puede olvidar que la función de asumir como juzgadores es de una relevancia y de una importancia y trascendencia social absoluta. El problema, desde mi perspectiva, es que muchas de las herramientas que se necesitan para desarrollar esta noble función están entregadas a la decisión de terceros ajenos. Por eso hablé de los poderes políticos. Y saliéndome un poco del ámbito de la justicia, fíjense que un símil se puede hacer con lo que ha ocurrido producto de la pandemia en el tema de educación en Chile. Porque se han dado una cantidad de soluciones por parte de las autoridades de educación, pero fantásticas. Se cerraron colegios, se cerraron universidades, suspendidos los años académicos, etcétera, etcétera. Y se pusieron recursos para que lo que eran los servicios de tecnología, de internet, pudiesen levantar estas instituciones las plataformas para que los alumnos se conectaran. Pero a nadie en mi pequeño y hermoso país se le ocurrió que no todas las casas y todos los hogares, principalmente de personas que no tienen una situación económica muy buena, cada hijo va a tener un computador o un teléfono celular y va a tener un internet de tal velocidad que permita tener 2, 3, 4 o 5 hijos, más el padre y la madre trabajando por vía telemática, etcétera, etcétera. Nadie pensó que lo que se estaba planteando dejaba a una gran cantidad de estudiantes de nuestro país sin ninguna posibilidad de acceder a estas clases. No quiero que pase lo mismo en el ámbito de la justicia. No quiero que en pos de privilegiar el plazo razonable se desconozcan algunos derechos básicos de los justiciables. ¿Pero por qué? No porque el justiciable sea bueno, ni mucho menos, pero ese justiciable no puede terminar siendo, en su calidad de victimario, víctima del sistema. Ese es el problema. Cuando nosotros victimizamos al victimario, el juzgamiento en su contra pierde esa fuerza ética y moral que tiene que tener la sentencia, cuando es condenatoria, evidentemente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo conciliamos esto? Como dice el magistrado Espinosa, tiene que ser con demasiada inteligencia, ser demasiado innovativo, pero lo principal, hay que convencer a los poderes políticos de que las decisiones parten humanizando los sistemas,
los sistemas de justicia, los sistemas de educación, todo aquello que se vincule con nuestras sociedades. La pandemia mató a ricos y pobres y va a seguir matando a ricos y pobres y no hace distinción. No hace distinción. Ojalá las soluciones lleguen pronto y no se queden esas soluciones o esas vacunas, no se queden en aquellos países ricos que puedan comprar todo el stock de vacunas y después vendérselas a aquellos países que también tengan la posibilidad de comprarlas. Y ver si nuestros países, pequeños, pobres o alejados, lo que sobre nos va a llegar. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Creo que debemos humanizar las instituciones. Y esta pandemia nos está dando esa gran lección desde mi perspectiva. Muchas gracias y un abrazo fraternal para todos. Excelente, maestro Carlos. Pues si me permiten, para concluir, enunciar algunas muy breves conclusiones con el riesgo de omitir algún tema importante. La pandemia ha tenido graves efectos en prácticamente todos los sectores y, por supuesto, en el caso de la impartición de la justicia no somos ajenos a ello. Ha venido a desnudar grandes rezagos que tenemos en los países que integran nuestra región. Por otro lado, el acceso a la justicia evidentemente constituye un derecho humano y la impartición de la justicia es una actividad que no puede parar, es una actividad que no puede detenerse. La implementación de tecnologías es una necesidad imperante que también ha salido a la luz y que, bueno, existen hoy por hoy las condiciones jurídicas y en algunos casos técnicas y sociales para poder hacer esta migración hacia el uso de tecnologías. En este caso también es conveniente cuidar siempre el debido proceso en todo este momento de cambio que estamos viviendo y la migración o los cambios que se están dando en la impartición de la justicia deben de considerar no solo elementos legales, técnicos, tecnológicos o de innovación, sino también los temas culturales y atender a una cosmovisión que refleje el sentir de nuestros pueblos. Les agradezco muchísimo, ha sido un honor compartir con ustedes, juez Aroldo, magistrado Espinosa, maestro Carlos. Quiero agradecer también a la Feria Internacional del Libro, a la Red Internacional de Derechos Humanos, a su presidente, el maestro Trinidad Padilla, a su secretario, el maestro Mario Alberto, a la maestra Janet Wong, que también muy activa siempre en esos temas. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles de nuevo y bueno, pues que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos a todos.